Santo, antes de iniciar este momento de encuentro con la palabra de Dios, vamos a decir: ven Espíritu Santo, llena los corazones de los fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la paz de la tierra. Oh Dios, que con la luz del Espíritu Santo enseñaste a los fieles la verdad, concédenos conocerla en el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos celestiales por Jesucristo nuestro Señor. Amén. María, Reina de la Paz y Estrella de la Evangelización, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a ver un tema que me ha pedido el hermano Román poder hablar con ustedes. Es un tema quizá conocido porque más de uno ha vivido experiencias de evangelización querigmática, ha vivido sus querigmas, etcétera, etcétera. Pero hoy vamos a hablar un poco de este tema enfocado a la santidad. Y es que cuando hablamos de la santidad, hablamos de personas como nosotros que han llevado su espiritualidad a un rango de encuentro, de señorío con Jesús. Y ese es el tema que vamos a hablar en esta tarde, ¿no? El señorío de Jesús. Y lo primero que debemos entender en el tema del señorío de Jesús es esta realidad. ¿Es Jesús el Señor? Yo les pregunto, ¿es Jesús el Señor? Sí. Claro que Jesús es el Señor. Ahora, si les pregunto a ustedes, ¿cómo sé yo que Jesús es el Señor? ¿O por qué digo que Jesús es el Señor? Vamos a intentar responder, ¿no? ¿Cómo sé y cómo puedo yo decirle a alguien, o cómo puedo yo estar seguro que Jesús es el Señor? Porque Él es todo para quién, para usted. Fíjese aquí, es la primera aseveración, porque Él es todo para mí. De manera de que yo pregunto, si Jesús no fuera todo para mí, ¿deja de ser Señor? No. Entonces esa no sería como tal una respuesta muy centrada. ¿Sí? Gracias a la hermana que ha respondido. ¿Alguien más? ¿Por qué Jesús es el Señor? Porque Él es el Hijo de Dios. ¿Alguien más? Porque es nuestro Salvador. Bien. ¿Alguien más? Pregunto yo, si yo creo en Dios, ¿es Jesús el Señor? Y si no creo en Dios, ¿Jesús es el Señor? Sigue siendo el Señor. Si yo soy cristiano, Jesús es el Señor. Si yo soy llegar a ser ateo, Dios nos libre, Jesús sigue siendo el Señor. Si yo creo en Dios, Jesús es el Señor. Y si no creyera en Dios y creyera en el mal o no sé qué otra cosa, Jesús sigue siendo el Señor. Y lo primero que vamos a pensar en esta tarde es que el señorío de Jesús radica en que Jesús es Hijo de Dios y que el Padre, dice la palabra de Dios, le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Por lo tanto, el señorío de Jesús no lo cambia a nadie, que Él es el Señor. Por eso dice los Hechos de los Apóstoles: sepa con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido a Jesús Señor, a quien ustedes habéis crucificado. Sepa con certeza, es decir, escúchelo, entiéndalo, compréndalo, toda la casa de Israel, que Jesús es Señor. La carta de los Filipenses nos dirá que Él le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla. ¿Quiénes son todos? En el cielo, en la tierra y en los abismos. Y toda lengua proclame que Jesús es el Señor. Es decir, el señorío de Jesús no va a radicar en que si yo quiero o no quiero, en que si tengo ganas o no tengo ganas, en que si creo o no creo, en que si usted viene o no viene, en que si es mi todo o no es mi todo. El señorío de Jesús radica porque el Padre le ha otorgado el nombre que está sobre todo nombre. Jesús, en el momento de su glorificación, en ese momento el Padre le otorga el nombre que está sobre todo nombre, el Kyrios, el Señor, es decir, el todo.
todo. Por eso es lo primero que debemos pensar cuando pensamos en el señorío es: Jesús sin mí sigue siendo Señor y conmigo es Señor, sigue siendo Señor. Jesús es el Señor del universo y de la historia. Y esa es la primera realidad, eso no lo cambia nadie. Ahora les hago otra pregunta. Ya no les voy a hacer si Jesús es Señor, ustedes ya me dijeron que sí. Y ya a través de la Escritura pudimos constatar que Él es el Señor, el nombre que está sobre todo nombre. El apóstol lo ha dicho: sepa con certeza toda la casa de Israel que Dios lo ha constituido Señor, cabeza, punto de referencia y convergencia. Ahora la pregunta está aquí, y eso es lo que nos va a ir llevando a la santidad, como San Martín de Porres. ¿Es Jesús mi Señor? Ya dijimos que Él es el Señor. Amén. Ahora la pregunta es Jesús mi Señor? ¿Es el Jesús quien rige mi vida? ¿Es Jesús quien rige mi vocabulario, por ejemplo? ¿Es Jesús quien rige mis sentimientos, mis pensamientos? Qué bueno, porque aquí hay como, vamos a tener un tiempo más, ya muchos santos. Allá en San Felipe de Jesús teníamos una capilla que se llamaba la Capilla de Todos los Santos. Es decir, no había un santo específico, estaban todos los santos. ¿Sí? A veces podemos pensar muy simplistamente que Jesús es mi Señor porque vengo a la iglesia, por ejemplo. A veces podemos pensar muy simplistamente que Jesús es mi Señor porque sirvo en la comunidad, porque sirvo en la liturgia, porque canto en el coro, pero a veces solamente se vuelven eso, cosas por hacer que no me llevan a una espiritualidad sólida. Y por eso a veces el hermanito refunfuña. Por eso a veces el hermanito se va de lengua. Por eso a veces el hermanito se va de temperamento, se va de carácter, porque quien gobierna en su vida no es Jesús. Quien gobierna en mi vida a veces soy yo. Y yo. Cuando se trata, por ejemplo, de guardar la calma, y usted y yo no guardamos la calma, ¿quién tiene el centro de mando? ¿Quién tiene el control? Pues yo. Y a veces decimos muy simplistamente, porque damos por hecho que por el hecho de estar aquí, ya Jesús tiene que ser el Señor. Decíamos al principio, ¿es Jesús el Señor del universo y de la historia? Sí. La palabra de Dios nos da testimonio de ello. Ahora, en el acto personal, convierto a Jesús mi Señor, o mejor dicho, entro yo en el rol del señorío de Jesús. Fíjese, en un reinado, si los hombres no hacen lo que dice el rey, ¿qué les pasa? Le cortan la cabeza, ¿verdad? En un reinado, si alguien no hace lo que dijo el rey, lo mandan a la guillotina. ¿Sí? Sin embargo, en este reinado, el reinado del Señor, prácticamente uno tiene la libertad. Pero la libertad solamente puede ser libertad en cuanto está ajustada a Él. Y la gente piensa lo contrario. La gente piensa que es libertad en la medida en que todo el mundo hace lo que quiere. Hay gente que puede decir que el Señor nos hizo libres, sí, pero no para que haga lo que quiere. Cuando uno ve moral, uno se da cuenta que lo moral es lo que está ajustado a Dios. Y lo inmoral es lo que no está ajustado a Dios. Y la gente se vuelve inmoral porque ¿quién piensa hacer de su vida lo que quiera? Y eso pasa a nivel de iglesia. A nivel de iglesia hay gente que no nos gusta estar ajustados a lo que se nos propone, a la comunión, a la comunidad, al camino de la propia comunidad. Y entonces no podemos hablar de que Jesús reina en nuestra vida. Porque si lo primero que hay en una persona, en un reinado, es orden, en el reinado de Cristo también tiene que haber orden. Por eso les decía
cierto? ¿Es Jesús mi Señor? A veces decimos muy fácilmente sí. Pero cuando empezamos a analizar las áreas de nuestra vida, pues nos vamos a dar cuenta que hay muchas cosas que privilegio yo, desde mi punto de vista, desde mi forma de pensar, desde mi forma de hablar, mi forma de dirigirme con los demás, mis vibraciones, mis amistades, mi propia vida. Y si algo han tenido los santos, es que han donado su existencia al grado máximo de hacer una ascesis. Y la ascesis o la ascética es el esfuerzo de la voluntad. La gente tiene voluntad de ser buena. Yo no puedo decir que hoy que usted está aquí no tiene voluntad de ser bueno. Tiene voluntad de ser bueno. Pero cuando usted va a salir allá, cuando usted y yo vamos a salir allá, no solamente basta la voluntad o la buena voluntad, sino que es necesario el esfuerzo de la voluntad. Y eso se llama ascesis, se llama ascética. Y si algo tuvieron en la mayoría de los santos, es una ascesis para la purificación, una ascesis para el seguimiento, es decir, el esfuerzo de su voluntad. No solamente quiero dejar de decir malas palabras, porque saliendo usted se va a encontrar con la gente que dice malas palabras. Y entonces su voluntad a veces es tenue, a veces es débil y termina diciendo malas palabras. ¿Qué se requiere ahí? El esfuerzo de su voluntad. A lo mejor se tiene que poner una cinta canela en la boca, ¿no? El esfuerzo de su voluntad. Sí, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de los santos, hablamos de esa realidad. San Martín de Porres, como característica es la humildad. ¿Cómo le llamaba a su superior? El perro mulato, tan solo por su color. Y tan solo por su color, por eso lo representan con la escoba, porque era lo único que lo mandaban casi a hacer. Siempre las labores de la casa. Aún estando leproso el superior, ¿qué pasó? Todavía lo denigraba, lo denostaba, lo maltrataba y él lo curaba. Una frase emblemática de San Martín: yo te curo y él te sana. ¿Sí? Es una vida seria. ¿Quién no quisiera, cuando el otro le está insultando, restregársela también? Decimos, es que es normal, él me hizo y yo pues respondí. Bueno, eso es lo normal cuando gobierno yo, cuando mi temperamento lo dispongo yo. Pero cuando el temperamento lo ajusto a la voluntad de Dios, a la presencia de Dios, hablo del señorío. Hablo de decirle al Señor, siéntate tú en el trono que te corresponde. Yo siempre le he dicho a los hermanos, si su hijo chocó el carro y usted lo reparó, se lo volvió a dar, ¿verdad? Y lo volvió a chocar y lo volvió a reparar usted. Se lo volvió a dar y lo volvió a reparar, a la cuarta vez se lo sigue dando. ¿Sí? Quizás desde la primera. ¿Por qué? Porque ya se dio cuenta que su hijo no puede llevar el control, el volante, no puede tener esa responsabilidad. En la vida cristiana, el señorío es decirle al Señor, Señor, yo ya estrellé mi vida. Ya estrellé mi vida con los vicios, con el alcohol, con el mal, con las malas palabras, con los malos sentimientos, con el pecado la estrellé. Y si tú me reparas y yo vuelvo a tener el control, ¿qué va a pasar? Pues posiblemente voy a volver a estrellarla con toda esa realidad. Por eso se habla del señorío. Es decir, darle el control, decirle al Señor, tú estás sentado en el centro de mando. Pero también le digo a mi hermano allá en Coatzacoalcos, pues, no vayamos a darle el vehículo al Señor, de esos vehículos que sirven de autoescuela, que traen dos volantes.
¿No los han visto ustedes? Traen dos volantes. ¿Por qué? Porque al lado va el instructor y al lado va el que está aprendiendo. Y el instructor le dice, si sientes que te está yendo, suelta el volante que yo aquí lo controlo. Y a veces con Jesús hacemos eso. Le damos el control a Jesús hasta que empieza a hacer algo que a mí no me gusta. Es decir, Señor, si te doy el control en lo fácil. Ay, eso de que me manden a hacer las cosas, eso sí lo puedo hacer. Pero eso de que me manden a hacer lo que no me gusta, ni loco. Entonces usted nada más le dio el control a Jesús un ratito, pero cuando ya no le conviene, se lo quita. Y la vida no es así. La vida cristiana no es así. Por eso hablamos de la santidad. Personas que le han dado el control a Jesús, a Jesús de su vida. ¿A poco no pensamos que San Martín en algún momento en su interior quería contestar a aquellos? Sin embargo, sabía que el centro de control, el centro de mando era de Jesús. Y así, si estudiamos la vida de los santos, encontraremos santos que fueron relegados, que no fueron aceptados, santos con temperamentos terribles. Había un santo que era de un temperamento colérico y todos lo tienen como un santo tan paciente. Y cuenta la historia de aquel santo que cuando la gente llegaba a consultarlo, él era tan temperamental que con sus uñas, como se dice, rasgaba la mesa por debajo del escritorio. Sin embargo, siempre mostró la cara de la sencillez y de la humildad. Es decir, pudo trabajar dándole a Jesús el control. ¿Cuándo no se muestra el señorío de Jesús? Cuando en la comunidad no lo han escuchado. Hay gente que dice, yo sí soy, y así me tienen que aguantar. Ya saben que yo así hablo. A ver, oiga, ¿usted se cierra todo cambio en su vida o quiere cambiar? No nos vaya a pasar como el Evangelio de San Juan cuando Pilato le dice a Jesús, con que tú eres rey. Tú lo has dicho. ¿Soy yo judío? Y hay gente así, que sabe lo que los demás están diciendo. Jesús es el Señor. Sí, dijimos, nadie lo cambia. Pero no se sienten parte de ese reinado. Y lo primero que tenemos que hacer para entrar en contacto con el señorío de Jesús, el reinado de Jesús, es saber que somos parte, que somos llamados a este reinado. Todos. Hay gente que pierde el tiempo y piensa que nada más son llamados los de 40 para arriba. Y los jóvenes no, esos pueden hacer lo que sea. Esos pueden portarse como sea, porque dejan lo que sea joven. No, la salvación es para todos. Desde el pequeño, el mediano, el grande, el muy grande. Lo primero es entender que estamos en este barco y que el hombre, en la medida en que entra en el proyecto de la salvación, es parte del señorío, del reinado de este Dios. Las monarquías o los reinados de aquel entonces, a veces por obligación, obligados, tenían que hacer lo que manda el rey. Pero en este señorío, Él nos da toda la libertad para que bajo la línea del amor nosotros podamos hacer lo que dice y dicta este rey. Amén. Yo quiero que veamos 4 puntos importantes para poder hacer de Jesús el Señor, mi Señor. Ya dijimos que Él es el Señor de la historia. Ya dijimos que aunque yo no crea, eso no cambia que Jesús sea el Rey. Aunque yo sea ateo, aún habiendo satanistas, aún habiendo gente que no cree en Dios, no cree en Cristo, eso nadie lo cambia. Jesús es el Rey.
Sin embargo, en la realidad de esas personas, Jesús no puede entablar e instaurar su reino. El Evangelio de San Mateo nos dirá que Jesús inicia su ministerio público diciendo: conviértanse porque ha llegado a ustedes el reino de los cielos. Y el reino de los cielos, más que ser un lugar, es una manera de entrar en contacto con Dios. Es una manera de encontrarse con Cristo. Es una manera de ser dependiente del Espíritu. Ayer en la comunidad donde yo estoy, meditábamos un tema que se llama dependencia al Espíritu. Y decíamos, el punto era poder definir entre influjo y moción del Espíritu y dependencia al Espíritu, que son dos cosas diferentes. El Espíritu me mueve a la comunión, a la comunidad, pero la dependencia entra en contacto con el Señor y es cuánto yo le doy oportunidad al Espíritu que obra en mi vida, en mi lenguaje, en mi mirada, en mis pensamientos, en mis gestos, en mis palabras, en mi vida entera. Y le decía yo, el carro que traigo para poder moverse depende del combustible. Y si no le echamos combustible, no avanza. ¿Qué tanto nosotros para crecer echamos mano o invocamos al Espíritu Santo? Eso también es parte del Señor. Por eso el punto 1, para poder entrar y que Jesús instaure su reinado en nuestra vida, primero es reconocerlo. Reconocerlo como quien me auxilia, quien me ayuda, quien es mi roca, quien es mi fuerza. Por eso dirá el Salmo: levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde me viene el auxilio? El auxilio me viene ¿de quién? Del Señor que hizo el cielo y la tierra. Lo reconozco como el ayudador, quien me puede ayudar, quien me puede ayudar a ser distinto, quien me puede cambiar. Y cuando nosotros nos cerramos a todo cambio en nuestra vida, lo menos que reconocemos es a Dios como el poderoso ayudador. No se puede. Y así no se puede cambiar. Porque toda la vida, le digo allá a los hermanos en Cuaxa, toda la vida argumentamos aquel texto: ay, hermano, como dice la Escritura, la carne es débil. Y yo le digo: oiga, pero se le olvidó la otra parte del texto. ¿Cómo? Porque la otra parte del texto dice: porque el Espíritu, ¿qué? Es animoso. Pero pues nada más la parte que nos conviene. La carne débil, ¿no? En la vida del Espíritu y en el camino de la comunidad y en el reinado de Cristo no puede haber lugar para los pensamientos negativos. No puede haber lugar para que alguien diga: es que no puedo. Hermano, ¿y cómo voy a hacer? Miren que yo no sé hablar. Yo no sé, dígale al Espíritu Santo. Porque si puede. Allá en la comunidad las hermanas dicen: hermano, que no se me queda. Y yo le digo: ¿y cómo se le queda de memoria? Ya sin un papel usted hace una comida. ¿O no? Ya sabe cuánto de pimienta, cuánto de tanto, cuánto le va a echar de esto. ¿Cómo se le quedó la receta? Porque le puso interés. Y uno le da importancia a lo que uno ama. Eso entiendo. Por eso decíamos en nuestro tema que lo primero es reconocer que Jesús es el Señor, que Jesús me puede ayudar, que es el Hijo de Dios. Por eso Jesús preguntaba primero: ¿qué dice la gente? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y a veces lo que dice la gente no es lo correcto. Yo siempre le digo a los hermanos: es necesario conocer a Jesús de la Biblia. Reconocer a Jesús
con sus exigencias, pero también con su misericordia. Porque a veces nada más reconocemos a Jesús misericordioso porque la gente allá afuera dice, ay, Jesús no era así. No, un día corrió a sus apóstoles. Le digo, ¿quieren irse también ustedes? Otro día llegó, le llamamos allá en cosa, un salamero, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús no engaña a nadie, y Jesús le dice, mira, las zorras tienen madriguera, los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Hermano, muchas de las cosas que hacen que la gente se desanime en el camino es porque nada más reconocen al Jesús en el que en el camino no vamos a tener problemas. Y cuando llegan las dificultades, cuando llegan los problemas, entonces hay mucha gente que sale corriendo. Es decir, lo primero es reconocer a este Jesús con toda su verdad, con toda su realidad. Jesús le dijo a los suyos, miren, si el mundo los odia, sepan que me odió primero a mí. Y ustedes están en el mundo, pero no son del mundo, porque si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya. Pero ustedes no son del mundo. Ese es el Jesús real, el que hay que conocer, el del camino de gloria, pero también el camino de cruz. Por eso cuando Jesús está hablando de su pasión, Pedro quiere persuadirlo. Reconocer a Jesús nos va a llevar siempre a un camino esperanzador. Un Jesús que hay cruz, sí, que hay espinas, sí, que hay clavos, sí, pero que hay resurrección y que hay glorificación. Bendito sea Dios. Ese es el Jesús que tenemos que reconocer. Segundo punto para poder nosotros entrar en contacto con el señorío de Jesús es aceptarlo. Te acepto como mi Señor. Quiero que sea parte de mí. Y aceptarlo así como cuando uno se va a casar, ¿no? ¿Cuántos se han casado aquí? Varios. Muy bien. ¿Qué dijo usted cuando se casó? Yo, fulano, ¿no? Como tal, fulano de tal. Te acepto a ti como mi esposa. ¿Sí? Cuando la palabra te acepto. Y después viene todo lo demás. En la salud y en la enfermedad. Bueno y malo, ¿verdad? En las penas y en las alegrías. Bueno y malo, ¿verdad? ¿Qué más? En la pobreza o en la riqueza. Bueno y malo. Te acepto. ¿Sí? Prometo amarte y respetarte todos los días de mi vida, no de tu vida. Es decir, aunque tú te mueras, yo te sigo respetando porque dije de mi vida, no de tu vida. Aceptar a Jesús es también saber que va a haber momentos difíciles y momentos de gran precisión. Va a haber momentos en donde, como los apóstoles, estemos escondidos por miedo, pero va a haber momentos en donde Jesús se note más y como los apóstoles digamos, es el Señor, como aquel Pedro cuando volvió a su actividad de siempre y Jesús va caminando por la ribera del mar de Galilea y dice, muchachos, y Pedro lo observa y dice, ¿es quién? Es el Señor. O como los discípulos de Maús, tristes, cabizbajos. ¿Por qué? Por lo que ellos mismos le dirán al peregrino de Maús y el camino. ¿A poco no saben lo que ha pasado estos días en Jerusalén? Sobre Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en palabras y en obras. Había dicho que iba a resucitar, pero ya han pasado 3 días y no ha ocurrido nada. ¿Sabe, hermano? A veces nos vela mucho, nos pone un velo los momentos difíciles en el camino. Por eso es la segunda parte de aceptarlo. Te acepto, Señor, con todo lo que viene. Porque si hay alguien que cuando viene la dificultad va a salir corriendo como los discípulos,
Fue ese. ¿Dónde fueron los discípulos? Dice, todos se dispersaron. ¿Por qué? Hace 2 semanas que veíamos en el Evangelio Dominical, creo que hace 2 o 3, dice un par, los hijos del trueno, Santiago y Juan, le dijeron al Señor, Señor, cuando estés en tu gloria, ponnos a tu derecha y a tu izquierda. Cuando estés en tu gloria, ahorita en la cruz no. Hay gente que solamente quiere estar en el Tabor, pero que no quiere llegar a Jerusalén, al sacrificio, a la entrega. Y sabe, hermano, el señorío es entrega. Y nunca un sacrificio nos va a traer dolor. La Madre Teresa de Calcuta decía, ame hasta que duela. Y si le duele, es una buena señal. Aceptarlo, Señor, te acepto. ¿Cuál fue el primer paso? Reconocerlo. Segundo, aceptarlo. Tercero, invitarlo. Como los discípulos de Maús, quédate con nosotros, porque se hace noche. ¿Sabe, hermano? ¿Cuánto bien nos hace invitar a Jesús en el momento de la oscuridad? Ahí cuando en casa, en el matrimonio, la cosa se pone turbia, se pone dura, se pone difícil. Señor, quédate con nosotros. Ahí cuando en la juventud, ahí cuando en la comunidad parece que todo el mundo nos peleamos de nada. Señor, quédate con nosotros, porque oscurece. Como aquellos discípulos de Juan que siguieron a Jesús, dice, y se quedaron con él aquel día. Y como aquel pueblo samaritano, dice, y Jesús se quedó. Le dijeron a Jesús que se quedara. Hermano, ¿cuánta falta le hace al hombre de hoy decirle a Jesús, quédate en la organización de nuestra novena, Jesús? No tenemos nunca que dar por hecho que como estamos haciendo las cosas de la iglesia, ya Jesús tiene que estar, ¿no? A veces las actitudes sacamos a Jesús, las formas lo sacamos. A veces todo el mundo se estresa. ¿Y Jesús dónde quedó? A veces le pasa como aquel momento en donde Jesús se extravió del templo. La costumbre era, ¿por qué Jesús se extravía? La costumbre, dice, era que normalmente los niños, en la caravana que subía a Jerusalén, los varones se dividían en grupos. Unos iban enfrente y otros iban atrás, y en el centro de la caravana iban las mujeres y los niños. Pero también los niños podían tener libertad, no así las mujeres tenían que permanecer ahí en medio. Y los niños podían ir con su mamá o con su papá. Y seguramente María pensó que Jesús iba con José, y José pensó que iba con María. Y yo siempre le digo a los hermanos, el mensaje de ese texto es, ¿cuántas veces nosotros hemos hecho camino? Vamos a Jerusalén, en signo de cumplir nuestras labores religiosas. Y a veces cumplimos tantas cosas y Jesús se nos ha extraviado. Pero si alguien ha extraviado a Jesús en la comunidad, en el hacer tantas cosas, yo siempre le digo a los hermanos, vuelva donde fue la última vez que lo vio. ¿Y dónde puede encontrar a Jesús? En el templo. Por eso es importante invitar a Jesús. Por eso es importante, como decía el padre Alfonso Navarro, todos con oración, ¿sí? Todo con oración, nada sin oración, todo como fruto de la oración. Importante es invitar a Jesús. En el tercer paso dijimos, en el tercer paso dijimos, invitarlo. Siempre inviten a Jesús. Así usted venga a hacer la limpieza, usted siempre invite a Jesús.
No vaya a ser que haciendo la limpieza, Dios no lo quiera, se le caiga encima el ventilador y ahí quedó. Siempre invita a Jesús. Así venga usted a poner lo que venga a poner en la capilla, la lucecita, no vaya a ser que se vaya a electrocutar. Invite a Jesús. ¿Sabe, hermano? Es necesario siempre invitarnos. Ahora vamos a la realidad de nuestra vida. ¿Cuánto invitamos a Jesús a nuestra familia? ¿Cuánto invitamos a Jesús a nuestra comunidad? ¿Cuánto invitamos a Jesús cuando estamos planeando nuestras novenas, nuestros momentos de oración, nuestras horas santas? Porque a veces se da por hecho que Jesús tiene que estar porque estamos sirviéndole. Pero es importante decirle a Jesús: quédate con nosotros. Es importante decirle a Jesús: quédate, Señor. Cuarto punto, y con esto vamos concluyendo. El cuarto punto es consagrar y rendir cada área de nuestra vida. ¿Sí sabe usted lo que quiere decir consagrar? Sí sabe, yo sé que sí, pero le da pena. Consagrar específicamente, fíjese, separar para Dios. Eso quiere decir consagrar. Separar para Dios. ¿Cuánto nosotros consagramos nuestra vida familiar para Dios? ¿Cuánto nosotros consagramos nuestro tiempo para Dios? ¿Cuánto nosotros consagramos nuestras actividades para Dios? Es decir, las separamos para Dios. Consagrar cada uno. Ofrecer nuestro ser entero, dirá la palabra de Dios, la carta a los Efesios. Por lo cual, hermanos, les ruego a ustedes que ofrezcan su ser entero como una víctima viva, capaz de agradarle. Nuestra vida tiene que ser una ofrenda. Hay muchas cosas que a nosotros nos llaman la atención. ¿Qué tanto voy a separar todo eso? Hacerlo a un lado y separar mi vida, mis carismas, mis formas, mi voz, mi lengua, todo para Dios. Eso pasa con los santos. Lo reconocieron. Y sabe, hermano, porque lo reconocieron, dice, le pasa como el reino de los cielos es como un hombre que encontró un tesoro en un campo, dice. ¿Y qué hizo? Fue, lo escondió. Fue y vendió todo lo que tenía. ¿Para qué? Para poder comprar ese campo. Porque reconoce que el valor del tesoro o de la perla es mayor que todos sus saberes. Hermanos, cuando reconocemos en Jesús lo más valioso, por supuesto que todo lo demás pierde sentido. Y como habrá dicho el apóstol Pablo, ahora todo lo considero por basura por ganar a Cristo Jesús. Todo lo considero nada. Hacemos un repaso para ir cerrando. Primero, reconocerle. Verdaderamente yo veo en Jesús lo más valioso, o hay otras cosas más valiosas para mí. Segundo, aceptarlo con todo lo que es seguir a Jesús. No solamente, Señor, hoy que estoy bien, alegre, según mi estado de ánimo, bien, hermano, ahora sí voy a servir. Me decía un hermano allá en la parroquia: hermano, mire, ahora sí, hermano, aunque me corran, no me voy. Nadie lo corrió, se fue solito. ¿Sí? Es decir, lo acepto con todo lo que es. Hoy, por ejemplo, los matrimonios son desechables, ¿no? Sí. Son instantáneas y desechables.
Ya no le puede tronar tantito la boca en un error a alguien porque ya agarra su mochila y ya se quiere regresar con su mamá. Ya no es así la cosa. ¿Y en dónde queda el diálogo? ¿Y dónde queda el platicar, el poder tener la libertad, el poder decir, oiga, a ver, venga para acá, ¿por qué usted me hizo esto? ¿No? Porque todo es desechable. Tercero, invitarlo. Es decir, Señor, quédate. ¿Cuál fue el acierto de los novios o de los esposos o los recién desposados en las bodas de Caná? ¿Cuál fue el acierto? El acierto fue que invitó a Jesús. Porque ahí cuando se mostró la necesidad, cuando resultó la necesidad, no tuvo que ir corriendo a buscar cómo solucionar. Jesús estaba ahí, ¿o no? Sí. Imagínense usted nuestra vida, si nosotros no invitamos a Jesús y viene cualquier imprevisto en nuestra vida, todavía tenemos que salir corriendo a buscarle. Y en ese lapso ya me morí. Y en ese lapso ya me fui al infierno. Y en ese lapso ya me condené. Por eso dirá la palabra de Dios. Muy a tu alcance, muy cerca de tu alcance, está caminando la salvación. ¿Sí? No está ni muy arriba para que diga, ay, está hasta allá. No está ni muy abajo para que diga, hasta por allá. No está ni muy lejano, ni muy a la derecha, a la izquierda. Ahí a tu alcance. La invitación de Jesús es ya, hoy, pronta, en este momento, porque así es la salvación. Por eso el Señor le decía a alguien, baja pronto de ese árbol, porque hoy me hospedo contigo en tu casa. ¿Sí? ¿Amén? Invitarlo. Quinta, consagrar, rendir, separar. Por eso dice la palabra de Dios, el Evangelio de San Mateo: nadie que haya dejado casa, padre, madre, hacienda, por mí, por el Evangelio, quedará sin recompensa. Hermano, a veces nosotros cuando venimos a Cristo, lo primero que estamos pensando es, ay, ¿cuánto tengo que dejar? No piense cuánto va a consagrar, cuánto tiene que dejar, sino lo que va a recibir por lo que usted va a dar. Ese hombre vendió todo y obtuvo nada, ¿verdad? Así, obtuvo el gran tesoro. Que tanto nosotros entramos en contacto con la experiencia de Dios. Fíjense, porque quien quiera conservar su vida, dice el Señor, ese la perderá. Pero el que la pierda según el criterio del mundo, ese la salvará. Todo lo que usted haga por Cristo, para el mundo, para quizá un esposo, unos hijos, es pérdida. Pero según el criterio de Dios, usted está ganando, yo estoy ganando. Amén. Para la gloria del Señor, hermanos. Gloria al Señor. Pues muchas gracias a todos por su atención. Doy gracias al hermano Román. Mi nombre es Carlos Enríquez Ibaca Santos, para servirle a Dios. Como ya lo decía el hermano Román, estudiamos juntos en el Instituto de Ministerios Laicales. ¿Sí? Fuimos instituidos acólitos el mismo día. Y pues hemos entablado también una amistad, aún en la lejanía de las ciudades. Y pues les agradezco a todos poder hacerme partícipe de su fiesta patronal, de su novena, de su fiesta patronal, para servirles. Pues muchas gracias al hermano Román. Síganme en Facebook. Me encuentran como hermano Carlos Enríquez, HNO, Carlos Enríquez. ¿Sí? Es una fanpage para servirles. A veces subimos algunos contenidos, temas, oraciones. Hermano Carlos Enríquez, HNO, hermano abreviado, Carlos Enríquez. ¿Sí? Para servirles. Muchas gracias al hermano Carlos Enrique, ¿verdad? Muchas bendiciones sobre el ministerio y que pues también, ¿verdad?
vamos a preparar para la celebración, hermanos. Corte, lo cortó. ¿Qué pasó? Ah, conexión. Ahí está, ahí perdió la gente, ha venido.